en un domingo como hoy, Señor. Gracias, Dios, por resucitar a tu Hijo. Gracias, Señor, porque en su resurrección estábamos nosotros también, Señor. Te agradecemos, Señor, por permitir a tu iglesia, Dios, aquí en República Dominicana, reunirse, Señor, libremente. Te pedimos, Padre, por los hermanos que vienen en el camino, por las vidas que vienen en el camino, que seas tú guardándole, Dios, y cercándole de todo mal, Señor, librándolo de todo mal, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, oh Dios, en este día, Padre, como se oraba aquí ahora. Gracias por escuchar cada oración, Señor, porque sabemos que no es en Él, sino en el Señor. Y sabemos, Padre, que nosotros pedimos, Señor, de forma, oh Dios, quizás no de acuerdo, no sabemos, Señor, pedir de la forma más correcta, pero sabemos que tu Espíritu Santo intercede, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, porque tú te has puesto, Dios, a formar a Cristo en nosotros y lo vas a lograr y lo estás logrando. Así que te agradecemos, Señor, por todo esto, Señor, porque es lo que nosotros necesitamos si tú nos los concedes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Le quiero leer antes de una palabra de Dios, una parte de la palabra de Dios. Comienzo así, son 2 versículos. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto, que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Me imagino que ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? De Salomón, de la reina de Saba, cuando fue a visitar a Salomón. Pues bien, dice Cristo que alguien mayor que Salomón está refiriéndose a él. Obviamente, la sabiduría de Cristo es mayor que la de Salomón. Cristo es en todos los sentidos mayor que Salomón. Y fíjense cómo dijo la reina Saba: yo no lo creía hasta que vi con mis ojos, yo he venido a ver. Es que nosotros necesitamos no simplemente oír de Cristo, oír de Dios, sino también experimentar a Dios. Tener un conocimiento de Dios que involucra una intimidad con Dios. Y eso se va a lograr. Dios ya ha puesto todo, ya Dios ha hecho el camino para que nosotros tengamos una intimidad con Dios. Es nuestra responsabilidad, pues, buscar a Dios. Para, como dice una canción, hay una canción que le voy a citar, dos estrofas. Dice así, escrita en esos tiempos, ¿verdad? Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Amén. Así que necesitamos ver a Cristo Jesús nosotros, no simplemente por lo que oigamos de Dios, sino probar y ver, como decía el Salmo, gustad y ved que es bueno Dios. Amén. Así que aquí estamos, hermanos. Esto simplemente, este tiempo de los domingos es muy corto para la búsqueda que cada uno de nosotros tenemos que hacer acerca de Dios. Porque Dios ha prometido, pues, darse a conocer. Amén. Entonces, vamos a dar un breve resumen de lo que vimos la clase pasada. Si alguien quiere participar, pues levanta la mano y con gusto le damos la participación.
Vamos a comenzar viendo los atributos de Dios, dos atributos de Dios que ya vimos. Uno, el hecho de que Dios es relacional y que Dios es grande. Vimos el tema de que Dios es relacional, que Dios desea tener una relación con su creación, con el ser humano más específicamente. Y vimos lo que Dios hizo para justamente nosotros pudiéramos tener, nosotros pecadores, pudiéramos tener una relación con ese Dios santo. Y vimos cómo Cristo, cómo Él dio a su Hijo unigénito, a Cristo, a venir a morir por nosotros pecadores. Entonces, vimos cómo Dios se humilló para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Vimos que, si bien es cierto que Dios desea tener una comunión con nosotros, una relación con su creación, el pecado afecta todavía el que yo pueda experimentar a Dios de una forma íntima, como nosotros debemos de experimentarlo. Y la idea es, hermanos, que nosotros podamos ir a Dios, particularmente todos. Y miren, si hay algo que a mí, si hay una oración que Dios me responde rápido, porque a veces yo hago oraciones a Dios y Dios, muchas no me las ha respondido, otras duran más para responderme, pero si hay algo que Dios me responde a mí rápido, es cuando yo le digo a Dios: Señor, muéstrame qué es lo que me está separando de yo tener una relación íntima contigo. Y solamente yo le aseguro, hermanos, que si usted le ora así a Dios, Dios le va a comenzar a mostrar la condición de su corazón para que podamos pues arreglar eso y que crezcamos en el conocer a Dios. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Dios que se mostró a George Whitefield, el mismo Dios que se mostró a Spurgeon, el mismo Dios que se ha mostrado, que se muestra el día de hoy, es el mismo Dios que también quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que impide que nosotros podamos tener una comunión íntima con Dios? Cada uno de nosotros, creo que es una oración que debemos de orar continuamente a Dios. Señor, muéstrame qué es lo que impide que yo pueda tener una relación íntima contigo, Padre. Y Dios, en su bondad y en su misericordia, pues lo va a mostrar, hermanos. Lo va a mostrar, ya sea por hechos. Usted hace esa oración y usted se comienza a ver: oye, ¿qué me ha pasado el día de hoy? Porque Dios habla así muchas veces. ¿Qué me ha pasado el día de hoy? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Cómo yo reaccioné frente a tal situación? ¿Qué yo hice? ¿Esto que yo hice mostró alguna idolatría en mí? Porque si algo separó al pueblo de Israel de Dios, es que Dios es un Dios celoso. Y la idolatría, eso es una ofensa horrenda delante de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la idolatría. Dios me hablaba tremendamente en esta semana del Salmo 78, cómo la idolatría, o sea, eso es algo que nosotros, de hecho hay un libro muy bueno que lo comencé a leer, que se llama Ídolos del Corazón, de Elsie Fitzpatrick. Muy bueno, y es cómo esos ídolos se arraigan en nuestro corazón sin nosotros darnos cuenta. Y a veces nosotros actuamos de una forma y es que tenemos un ídolo ahí y ese ídolo está impidiendo que yo pueda tener una comunión íntima con Dios. Para concluir con el resumen, decirle que el mundo está allá afuera y el mundo vive continuamente bombardeándonos a nosotros ideas contrarias a la palabra de Dios. Recordando, eso es lo que queremos decir con mundo: todo sistema, todo pensamiento que va contra la palabra de Dios. Y nosotros, Dios dice: óyeme, si ustedes se separan, si ustedes no tocan lo inmundo, nosotros debemos de examinar nuestra vida para ver si estamos caminando conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos hijos Dios quiere que yo tenga? Eso está en la palabra, es en sí, el principio, porque hay
personas que se están casando y quieren tener hijos a los 50 años, un hijo. Y pues bueno, cuando tú ves las motivaciones de su corazón, no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces eso es un ejemplo, hermanos, de que hay muchas ideas que nos viven bombardeando a nosotros continuamente del entretenimiento, que eso es sorprendente. Y nosotros tenemos que no tocar lo inmundo. El mundo no puede formar parte de nosotros, porque Dios es un Dios celoso, un Dios que habita en nosotros. Ustedes saben que hay un pastor que dice que al diablo, que el Señor lo reprenda, no le importa, parafraseando a ese pastor, no le importa lo que usted pueda hacer para Dios cuando usted está separado de la relación íntima con Dios. Dígase, al diablo no le asusta, si se puede usar el término, el hecho de que usted le predique a una persona de Cristo cuando usted está separado de una relación íntima con Dios, porque el diablo sabe que separado de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Así que podemos hablar lo que queramos, podemos predicar lo que queramos predicar, podemos hablar, darle a niños, darle a huérfanos, hacer la obra que usted quiera. Si eso no va soportado por una relación íntima con Dios, usted no está afectando nada en el mundo espiritual. Bien. Por eso el diablo, mira ese que está predicando, pero no tuvo tiempo ni siquiera para un momento para tener comunión con Dios, con Cristo. Eso usted no va a tener ningún efecto. Por eso Cristo dijo ahí en Juan 15, lo dice varias veces, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. Ese es el mandato. El mandato es permanecer en Dios, tener relación íntima con Dios. Con Dios. Amén. Y por cierto, yo creo, es algo que yo creo. Yo creo y también investigué al respecto a eso, que el cerebro humano no está para estar tan conectados como estamos el día de hoy. O sea, el cerebro humano no fue hecho para estar tan hiperconectados como estamos al día de hoy. Así que sí es bueno que nosotros podamos ahí administrarnos respecto al tema tiempo y al tema de las redes y al tema de la comunicación. Hermanos, yo no tengo que saber, porque ahora para colmo de los colmos, ahora se ha agregado el tema de estado. Y ahora yo tengo que verificar el estado de tal persona y de tal y de tal y de tal. Oh, wow, pero sorprendente. O sea, yo no tengo que saber lo que piensa el hermano Carlos y el hermano. No, hermanos. Eso yo creo como que ahí debemos de administrarnos mejor. En serio que sí, porque es que ahí está Gálatas que dice, la carne, hermanos, o yo alimento la carne o yo alimento el espíritu. Todo lo que yo hago alimenta una de las dos cosas. O sea, no hay nada neutro. O yo alimento la carne o yo alimento el espíritu. Y cuando yo voy a buscar intimidad con Dios, lo que yo más alimenté es lo que va más a salir a flote. Y yo me imagino que, porque a veces yo estoy orando y entonces vienen esos pensamientos. Ay, lo que dijo a tal persona. Surgen, hermanos, ¿verdad que surgen? Entonces la idea es quizás no vivir en ese mundo tan hiperconectado. Ahora, si su cerebro se lo permite, amén, gloria a Dios por ello. Amén. Entonces, vamos a comenzar a ver hoy la grandeza de nuestro Dios. Dios ha revelado en su palabra que Él es grande. Y miren cómo dice ahí el Salmo 95, del 1 al 3. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. ¿Por qué? Porque vamos a venir alegremente a Jehová, porque vamos a venir con júbilo a Jehová, porque Jehová es grande y Rey grande sobre todos los dioses.
Entonces, hermanos, ahí muestra la palabra de Dios que Dios es grande. Ahora bien, cuando la palabra de Dios dice que Dios es grande, por favor, no pensemos que estamos hablando de dimensión. Sí, no está hablando de que Dios mide 10 metros. Porque la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Cuando habla de que Jehová es grande, habla de que no hay nadie mayor que Él. Por eso ahí dice, y Rey grande sobre todos los dioses. Por cierto, no es que hay otros dioses verdaderos, vivos, sino que está haciendo la comparación. Él se lo está diciendo al pueblo, un pueblo que estaba rodeado por naciones paganas, donde ellos tenían a un dios lluvia, a un dios para la lluvia, a un dios para el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Y el salmista dice, y Dios dice, oye, no hay otro Dios más grande que yo. Es lo que dice Dios. Porque como dice el salmista, tienen ojos, mas no ven. Tienen manos, mas no tocan, no palpan. Tienen pie, mas no caminan. Están muertos, son muertos. Son dioses muertos. Y al día de hoy, el Dios dinero, el Dios confort, el Dios múltiples dioses, es el mismo. Como dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Estamos rodeados de personas que idolatran ídolos, idolatran estatus, idolatran posición y en el trabajo si lo cambian de posición, aunque sea ganando lo mismo, ya eso es una ofensa, porque hay una idolatría continua del mundo, lamentablemente. Y Dios dice, ok, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. No hay otro mayor que nuestro Dios. Por eso, hermanos, miren, es un insulto decir que Jesús es un arcángel, como hay algunas sectas por ahí que dicen. Así, hermanos, así como un gusano no puede llegar a ser Dios porque es ínfima, Dios es muy grande, o sea, sobrepasa nuestro pensamiento en cuanto a grandeza. Así como un gusano no puede llegar a ser Dios porque Dios es muy grande con relación al gusano, asimismo un arcángel no puede llegar a ser Dios porque Dios es muy grande con relación al arcángel. Es un insulto decir que Jesús es un ser creado. Es idolatría decir que Jesús es un ser creado. No van al cielo los que dicen que Jesús es un ser creado. Por eso dice Hebreos, engendrado, no creado. Es un insulto, hermanos. No. Miren, el gusano está aquí. El hombre está aquí. Los ángeles están aquí. Y yo no sé qué otros seres hay aquí, pero Dios está aquí. Él sale fuera del parámetro. No hay otro igual a Él. No hay otro mayor que Él. Pero ni cerca hay alguien en alguno de sus caminos que se pueda asemejar a Él. No hay otro Dios tan grande en amor como Él. No hay otro Dios tan grande como Él, en cualquier camino. No hay otro Dios como Él. Por eso, fijémonos como dice, por cierto, ahí el salmista, ¿cómo es que vamos a venir aquí? Es alegremente, es con júbilo. Como dice la palabra de Dios, hermanos, Dios se ríe. O sea, la Biblia dice que Dios se ríe. Yo creo que la risa es algo puesto por nuestro Creador en nosotros, porque los bebés se ríen como a las 2 semanas o a las 3 semanas. Así que no nos imaginemos el cielo, el trono de Dios como algo, ay, aquí estamos calladitos y es solemne, sí, pero en la presencia de Dios hay gozo, hay regocijo, y yo sí creo que hay risa, obviamente en solemnidad. Por eso yo creo que no es bueno venir aquí como afligido. Wow, aquí estoy afligido. Y no. Yo creo
Bueno, es un mandato. Venid alegremente. Es alegres que vamos a venir. Y por cierto, no dice ahí, venid porque te ha ido bien en la semana. Venid alegremente o con júbilo porque lograste lo de esta semana. Sino venid alegremente consciente de quién es Dios. Él es un Dios grande y por lo tanto yo voy a venir delante de Él con regocijo. Porque ese Dios grande, ahorita lo vamos a ver, está por nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es la dimensión de su grandeza? Bueno, Salmo 45:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. O sea, no hay dimensión con la que se pueda medir a Dios. Como dice el cántico que usted y yo no sabemos, es tan grande su amor que yo no me puedo poner al lado de Él, no me puedo poner encima de Él, no me puedo poner debajo de Él. Su grandeza es inescrutable. No hay otro como Él. Entonces, cuando hablamos de que, como hablamos, no sé si hablamos al principio, de que Dios es simple. Y con lo que queremos decir con eso es, por ejemplo, mire, un vehículo, estoy viendo ahora mismo una camioneta. Una camioneta está compuesto por una goma, por un motor, por un chasis, por una ventana, etcétera, 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 por diferentes piezas, y en conjunto la goma, todo lo que le mencioné, hacen lo que es la camioneta o el vehículo. Pero en el caso de Dios, Dios no es así, sino que cuando la Biblia dice que Dios es amor, es porque su amor está en todo lo que Él es. Cuando la Biblia dice Dios es santo, es porque su amor es santo, es porque su ira es santa, es porque su justicia es santa, porque Dios, no pensemos que Dios es como un pastel dividido en varias piezas, donde una parte de Dios es amor, otra parte de Dios es justicia, otra parte de Dios es ira. No, sino que Dios es, cuando Él dice el amor, es todo. Él es el amor, todo es amor. No una parte de Él es que es amor. No sé si me logro dar a entender. Por eso cuando hablamos de que Dios es grande, estamos hablando de que su poder es grande. Por un tema de tiempo no lo vamos a ver, pero lo puede anotar que ahí lo dice. Su misericordia es grande. ¿Qué tan grande? No se puede medir. Su amor es grande. ¿Qué tan grande? No se puede medir. Su compasión es tan grande que no se puede medir. Le voy a leer Nehemías. Pero, Nehemías 9:31. Pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Hermanos, la grandeza de Dios debería de a nosotros llenarnos de regocijo, llenarnos de agradecimiento, de que todos sus atributos que nosotros experimentamos son grandes para nosotros. Mira lo que dice, pero por tu gran compasión no los exterminaste. Y miren que el pueblo de Israel, que no es muy diferente de nosotros, ofendió de una forma grande a Dios. Grande a Dios. Pero Dios no lo exterminó porque Él es grande en compasión. Él es grande. Él es grande. Aleluya. Él es grande. Y así están sus otros. Fue un ejemplo de sus atributos, de algunos de sus atributos, como Dios es grande en todos sus atributos. No es que Dios, Él es, cuando la Biblia dice que Él es lento para la ira, no está diciendo que su ira es que una porción de Él es ira, no. Cuando dice que Él es misericordioso, no está diciendo que parte de Él es, no. Él es misericordioso. Amén, seguimos. Entonces, cuando nos viene a la mente, quitarlo. Cuando
en el mundo, ¿verdad? Donde nosotros nos desenvolvemos. Cuando dicen, oye, esa es una persona grande. Eso es una persona que es grande. Obviamente eso lo relacionan a hechos que ha hecho esa persona, ¿sí o no? Por ejemplo, Juan Pablo Duarte se considera una persona que es grande porque o sea, Dios lo usó para liberar, para despojarse de sus bienes y poder dar independencia a esta parte de la isla, ¿no? Por ejemplo, usted cuando, mira, eso es una mujer, eso es una gran mujer. ¿Por qué? Porque tomó a 7 muchachos que eran huérfanos de padre y lo levantó y lo llevó a una universidad. O sea, hizo una gran obra. O sea, no sé si me siguen la línea de pensamiento. Generalmente cuando decimos en la calle, eso es una persona grande, es porque ha hecho una gran obra. Pues bien, para con Dios es algo similar. Miren lo que dice ahí el Salmo 86:10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Otoniel, Dios ha hecho grandes obras. Grandes obras. Y como Él ha hecho grandes obras, eso me da a demostrar a mí y da a demostrar a todo ser humano que Él es grande. Por cierto, un paréntesis, mientras ustedes saben por qué hay personas que dicen, no, pero es que no puede ser un Dios de tanta misericordia que mande a persona al infierno y lo tenga en el infierno eternamente ahí, porque Él es como un Dios que es inescrutable en misericordia. Va a tener a personas en el infierno eternamente, sufriendo un castigo eternamente. Pues bien, miren, hermanos, en el infierno nadie se va a arrepentir. Sí, nadie va a decir en el infierno, ay Dios, perdóname, te ofendí, te quiero amar. No, las personas que van al infierno son personas que odian a Dios y lo van a odiar por siempre, lamentablemente. Y por eso Dios nunca va a conceder misericordia, porque obviamente visita que está aquí en medio nuestro. Para usted experimentar la misericordia de Dios, usted tiene que decirle, ten misericordia de mí porque soy pecador. Y dice la Biblia que a todo el que le dice eso, Dios se lo concede. Dios te da el perdón de tus pecados si tú vas a Cristo hoy diciéndole, ten piedad de mí que soy pecador. Hermanos, Dios es grande. Y lo sorprendente de todo es que la Biblia dice que Él lo tiene en la palma de su mano. Hermanos, Dios es grande y Él lo ha mostrado en su creación. Por cierto, cuando la Biblia dice de que Dios lo tiene en la palma de su mano, está hablando en un lenguaje para que nosotros podamos entender, pero no es que Dios tiene manos, porque Él es espíritu. Pero sí da a demostrar eso, hermanos, que Dios es grande. Nosotros somos, con razón el salmista decía, oye, pero ¿y qué es el hombre para que tú tengas de nosotros memoria? Por eso la Biblia dice que con el simple hecho de Dios mirar el ser humano, eso es humillante para Él, porque Él es tan grande y tan santo y habita en lo alto, que solamente Él mirar a nosotros. Dios es grande en misericordia, que se digna mirarnos a nosotros. Pero hermanos, miren, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Yo creo que las maravillas están en este mundo inclusive, para que nosotros podamos decir, pero verdaderamente que Dios es grande. Lamentablemente hay personas necias, como dice la palabra de Dios, que no hay Dios. Pero es sorprendente, es actuar contra la razón que Dios ha dado. Porque miren, hermanos, decir que de una explosión puede surgir el orden, hay que estar demente, hay que estar demente. Que de una explosión pueda surgir el orden, como usted y yo lo conocemos. Como hay leyes que ni siquiera usted y yo sabemos que hay. O sea, es un orden que hay en el universo, hermanos, que no es al azar. Sí, en este mundo hay vida, no es al azar. Hay un sinnúmero de cosas que se tuvieron que dar, que se están dando para que aquí haya vida. Que hay que estar locos para decir que de una explosión dada al azar
surgió lo que nosotros hoy vemos. Eso es que hay que estar de mente. Yo creo, hermanos, hay un argumento lógico, sólido, de unos hermanos del Paso del Maestro, que ellos hablan, creo que Kemal me estuvo hablando de eso, de que miren, hermanos, así como yo, imagínense ustedes que yo le diga, mira, tú ves ese libro que tiene una coherencia, fue escrito solo. ¿Qué ustedes me van a decir a mí? Exacto. O sea, ¿cómo un libro con una coherencia se pudo hacer el mismo solo? Y el argumento que usan estas personas es, o algo a lo que ellos hacen referencia es, hermanos, miren, nosotros estamos compuestos por células. Y nosotros tenemos cerca de 100 billones de células, no 100 millones, no. 100 billones de células. Y cada célula de esas es un sistema sumamente complejo, que yo le insto a que usted en su casa pueda ver la composición y cómo funciona una célula. Ahora, lo que le quiero traer, lo que le quiero hablar es que una célula tiene información equivalente a 4,000 libros. Una célula. Entonces queremos decir que es de locos decir que este Biblio se formó solo, pero si queremos decir y queremos que no entre a la razón, eso es lo que quieren en las universidades, en algunas, que no entre a la razón de que el ser humano fue formado solo. ¿Usted ve la locura que es? O sea, ¿cómo un ser humano que está compuesto de 100 billones de células y que cada célula tiene información lógica, ordenada lógicamente y equivalente a 4,000 libros, hermanos, y que fue formado solo? Eso es absurdo. Eso es absurdo. Por eso la palabra de Dios dice, por cierto, alguien dijo, mucha ciencia te acerca a Dios, poca ciencia te aleja de Dios, porque la ciencia muestra que hay un ser creador grande en sabiduría. Por eso cuando Darwin, hermanos, planteó lo que planteó, él pensaba que la célula era un ente como una gelatina, que eso no había nada ahí. Obviamente después que surgió el microscopio, oye, pero espérate, porque aquí todo esto hay un orden lógico. O sea, la teoría de la evolución, eso no tiene peso alguno. Y nosotros debemos de entender que nosotros vivimos en un mundo influenciado por el diablo, que el Señor lo reprenda. Un mundo influenciado que obviamente el diablo es el padre de mentira y dice muchas mentiras, y que hay muchos fósiles del eslabón perdido y bla, 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 bla. Pero cuando se le ha sometido eso a escrutinio, eso es falso. Lo único que eso no lo quitan obviamente de los libros que se están enseñando. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de mentira. Y usted hablar de una persona de que fuimos creados, no evolucionados afuera. Te dicen, pero eso es ilógico pensar en la evolución. Por eso, como dice Romanos 1, 18, 20, porque la ira de Dios se revela contra el hombre desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Hermanos, nosotros no tenemos que salir fuera de este mundo para nosotros saber que hay alguien que hizo esto, un ser creador superior. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente. Hermanos, una persona no tiene argumento alguno para decir que Dios no existe.
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Lo que pasa es que muchos ateos no entienden a Dios y entonces ellos quieren, o algunas personas hacen cosas indebidas y para apagar la conciencia dicen que no hay Dios, pero sí, ahí hay un Dios, ahí hay un Dios. El Dios que ha sido revelado en la creación. Ustedes saben que en una ocasión se le preguntó a un predicador, una dama le preguntó a un predicador, oye, ¿y yo puedo orar a Dios por cosas pequeñas? Solamente es por cosas grandes. Y le dice el predicador, a ver, ¿y qué es grande para Dios? O sea, no hay nada grande, hermanos, para Dios. No es que yo le puedo, déjame orarle a Dios acerca de esta cosa que sí es grande para mí, pero para Dios no hay nada grande. Para Dios todo es nada. Todo es nada. ¿Por qué, hermanos? Porque miren, Dios muestra su grandeza en su pueblo. Dios no solamente muestra su grandeza en la creación, sino que Dios muestra su grandeza en su pueblo. Miren cómo dice ahí María, cuando concibió o cuando se le anunció que iba a concebir a Cristo. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Hermanos, Dios hace grandes cosas en su pueblo, porque Él es un Dios grande. Grandes cosas desde el punto de vista humano, porque para Él todo es nada. Dice Efesios, déjame ver si lo tengo aquí, sí. Pablo ora. ¿Y cuál es la supereminente? Pablo ora para que los efesios puedan comprender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Hermanos, la grandeza de su poder está a favor nuestro, a favor de su pueblo. Está la supereminente grandeza de su poder. Y miren que no dice para que ustedes tengan, no, ya ustedes tienen, es lo que implica. Para que nosotros podamos comprender, dice el texto anterior. Hermanos, Dios está por nosotros. ¿Hay algo grande para Dios? No hay nada grande para Dios. ¿Hay alguna lucha contra el pecado grande para nosotros? Vamos a Dios, que Él sí es grande. ¿Hay alguna fuerza infernal en contra de nosotros? Vamos a Dios, que Él sí es grande. El hijo mío, cuando él está asustado, que por cierto, él se asusta mucho a veces, creo. Cuando él está asustado, él corre hacia mí, porque él piensa que yo lo voy a proteger. Y hasta cierta forma es así. Bueno, hagamos nosotros lo mismo. ¿Qué nos mueve a temor? Bueno, corramos a Dios, que Él es grande. No hay nadie más grande que Él. Y Él está a favor nuestro. Miren, hermanos, algo que pasó ahí en el pueblo de Israel, en el Salmo 78:11, dice así: sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les habías mostrado. Miren, yo comencé a escribir las obras que Dios hace en mi vida, las oraciones que Dios hace en mi vida. Y yo le sugiero que usted también escriba cuando Dios le contesta una oración, cuando Dios hace algo grande para usted. Porque Salmo 78 muestra a un pueblo que se olvidó de la grandeza que Dios le había mostrado. Y entonces cuando vinieron las aflicciones de la vida, tuvieron temor, no creyeron en Dios, porque se olvidaron de la grandeza que Dios le había mostrado. Entonces es bueno, porque nosotros somos muy olvidadizos, a escribir la grandeza que Dios me ha mostrado a mí. Porque yo
yo estoy seguro que en el pueblo de Dios, porque Dios no está muerto, Dios hace grande obra en su pueblo. Lo que pasa es que no todos, particularmente yo no tiendo, no sé si está mal, no tiendo como a divulgar, a hablar mucho de la grandeza que Dios hace, de las obras que Dios hace en mí, pero Dios hace en su pueblo al día de hoy grandes cosas. Dios responde oraciones para que sus hijos podamos experimentar verdaderamente que no es simplemente que nosotros podamos escuchar de que Dios ha hecho grandes cosas con el pueblo de Israel, sino que nosotros podamos vivir que Dios hace grandes cosas con nosotros, para con nosotros. Su poder, la grandeza de su poder está a favor nuestro. Debemos de entender esto. Entonces, para ir concluyendo, ¿cómo reaccionar ante su grandeza? ¿Cómo yo reacciono ante su grandeza? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y digno de ser temido sobre todos los dioses. ¿Cómo yo voy a reaccionar? Bueno, en alabanza delante de Él, en suprema alabanza de Él. ¿Cómo yo voy a reaccionar? En temor delante de Él. La palabra temor es una palabra que conlleva reverencia, y reverencia es demostrar gran amor y respeto. ¿Cómo yo voy a reaccionar? Demostrando gran amor a mi Dios y respeto hacia ese gran Dios. Y digno de ser temido sobre todos los dioses. Ese es Dios. Digno de ser temido sobre todos los dioses. No sé qué Dios, si le podamos tener temor a Dios, a un Dios con D. Él es digno de ser reverenciado sobre cualquier otro Dios, inclusive sobre el Dios yo. Él es digno de ser reverenciado sobre el Dios yo. Él es digno. ¿Cómo yo voy a reaccionar? Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Magnificencia, de grandeza. Es lo que Él es. Entonces, ¿cómo yo voy a reaccionar? Bendiciendo a mi Dios, alabando a mi Dios. Así es que vamos a reaccionar. Dice Isaías, visita que está aquí en medio nuestro. Isaías 57:15 dice así: porque así dice el alto y sublime, o sea, Dios es grande, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad. Dios es grande. Y visita, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si bien es cierto que Dios es grande, y así como en el video vimos que somos prácticamente como nada delante del universo, y Dios trasciende todo eso. También es cierto que la Biblia dice que ese Dios grande está también con el contrito espíritu, con el quebrantado, con aquel que le dice: oye Dios, te he ofendido, te necesito, me he desviado de ti. Dice la palabra de Dios que ese Dios grande muestra misericordia. Así que es nuestra invitación a que usted se pueda alcanzar, usted se pueda acercar a ese Dios grande, digno de ser temido. Amén. Cierro nuevamente con la palabra de Tozer.
la oración de toser. Padre celestial, déjanos ver tu gloria si es necesario, desde el abrigo de la hendidura en la roca y desde debajo de la protección de tu mano que nos cubra. Cualquiera que sea el precio para nosotros, en pérdida de amigos o de bienes, o de largura de días, déjanos ver, déjanos conocer tal como eres, para que te podamos adorar tal como debemos. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Elijo mi justicia elijo mi justicia